Esta es la clase del 8 de julio en la materia de presupuestos empresariales para la carrera de Contaduría Pública y también Ingeniería Financiera. ¿Ya? Entonces, habíamos visto el tema del presupuesto de ventas en todo lo que implicaba la parte teórica. Habíamos visto cuáles eran los elementos del entorno, qué se debería considerar al momento de preparar el presupuesto, ¿no? Habíamos visto el modelo que se debería seguir, de dónde partiría, ¿no es cierto?, del estudio de mercados, y así sucesivamente habíamos visto todo aquello en la parte teórica. Veamos ahora en la parte práctica. Para eso necesito que todos tengan ya a la mano, yo les había hablado al respecto, el planteamiento del ejercicio. Aquí tenemos el planteamiento, la hoja del planteamiento. Yo les he dicho que la arranquen, que la copien, pero que la tengan a la mano en este momento. Paralelamente les había enviado al WhatsApp estos datos adicionales. Ya los tienen los datos adicionales. Fíjense aquí en la pantalla, ahora que estoy compartiendo en este momento, son los datos adicionales tanto para los productos que se fabrican como las materias primas. Todos esos datos adicionales vamos a necesitar para elaborar el presupuesto. Entonces, todo eso ya tienen que tener a la mano. Es decir, esos datos adicionales deberían estar aquí en esta hojita, aquí al final. Si es que no quieren hacerlo así, agarran imprimen lo que es la hojita y te manejan las dos hojas. Para poder hacer todo ese trabajo, vamos a leer, dar una lectura completa a lo que viene a ser la práctica. Por favor, si ustedes siguen conmigo, vamos a hacer esa parte. Dice, la empresa industrial, ya sabemos que se llama Industrial S.A., ¿no? Fabrica 2 productos, es decir, tenemos 2 productos en fabricación. Dice que es el mes de febrero del 2020 y se quiere elaborar el presupuesto para el 1 de abril, para la gestión desde el 1 de abril del 2020 al 31 de marzo del 2021. Fíjense, tenemos 3 datos. Se elaboran 2 productos del T-Sigma. Estamos en el mes de febrero, ¿ya? Y queremos hacer el presupuesto para el mes que corre desde el 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente. Noemí Ramos levantó la mano. ¿Qué desea, niñita? Perdón, Lice, no mandó nada al WhatsApp. No tenemos eso, es lo que dice. Sí, Lice, no mandó al WhatsApp, Sí, ni siquiera sí, dice, no mandó nada. Siquiera Seguro. no comentó nada. Ay, es usted de financiera, pues no, esta mañana hemos hecho sí, ya, está bien, mil disculpas, no he mandado. Voy a mandar enseguida, no enseguida, cuando termine nuestra clase, ¿ya? Ya, está bien. Pero pueden sacarle una foto e ir mirando su foto si quieren, pero ya, voy a mandar de un ratito. Nosotros, eso sí, habíamos quedado en toda la parte teórica del presupuesto de ventas, ¿no es cierto? Eso sí, hemos avanzado. Chicos. Hola. ¿Avanzamos eso? Ya hemos avanzado, ¿no es cierto? El presupuesto de ventas en toda la parte teórica, es decir, hemos hecho el entorno, hemos hecho el método de la opinión de los ejecutivos, del personal de ventas, todo eso ya habíamos hecho. Entonces, ahora estamos planteando la práctica para poder empezar a resolverla. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, La parte de ventas, dice. el presupuesto de ventas, o no hemos comenzado, no, pues ya el lunes hemos avanzado, claro que sí. El lunes solo hemos hecho un ejercicio de la práctica, dice, de la estructura de relaciones en la planificación a largo plazo. Sí, dicen, solamente hemos hecho del banco de preguntas el ejercicio 3. No hemos avanzado el presupuesto de ventas. No. No. No, dice aún no. Entonces, estoy confundida. Vamos a avanzar el presupuesto de ventas en la parte teórica, ¿ya? Entonces, por eso es que ustedes tampoco tenían esta parte, claro que sí. ¿Ya? Entonces, voy a anular, voy a terminar y voy a comenzar una nueva clase, ¿sí? Voy a anular incluso esta grabación que estaba haciendo. Entonces, Lice, ¿por qué directamente no pasamos la práctica y luego leemos la teoría? Así no perdemos el tiempo. muchas gracias, joven. Continuamos entonces. Sí, también, Lice, pero ¿en qué página está el ejercicio? Y eso también. Ya, entonces, esta práctica, este planteamiento, ustedes tienen dentro del banco de preguntas, una vez que termina el plan global,
Ahí tienen ustedes la parte, la preguntita, es una hojita solamente. ¿Ya? Mírenla atentamente, ustedes busquen y ahí la van a encontrar. ¿Sí? Termina el banco de preguntas, termina el plan de global y ahí está la práctica. Es una hojita, nada más. ¿Ya tienen a la mano? Sí. ¿Sí? Sí. Para todos. Ya comenzamos entonces a explicar lo que es la parte práctica de este segundo parcial. Dice que la empresa se llama Industrial, fabrica 2 productos, Delta y Sigma, y están elaborando el presupuesto para la gestión que corre a partir del 1 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. Tenemos la siguiente información. Tenemos el balance general. Dentro de lo que es el activo, tenemos el activo corriente con las cuentas en bancos, tenemos una cuenta por cobrar, tenemos materia prima y productos terminados. Quiere decir que con esto estamos comenzando el periodo. En el activo fijo tenemos terreno, tenemos propiedad, planta y equipo, descritas en el punto número 1, si ustedes van más abajo, dicen composición del activo fijo. Tenemos los muebles, edificio, maquinaria y cómo está compuesto cada uno de ellos. Entonces, esa descripción ya nos va a servir para luego. Y luego la depreciación acumulada que va a restar al activo fijo, ¿no es cierto? En cuanto al pasivo, el pasivo corriente tenemos cuentas por pagar, impuestos por pagar, IUE por pagar, aguinaldo por pagar en cuanto a lo que es el pasivo corriente. De largo plazo tenemos las previsiones, previsión para indemnización, y en el patrimonio tenemos el capital y las utilidades retenidas. Eso es en cuanto al balance al inicio del periodo. Vamos al punto número 2, tenemos la capacidad instalada de producción mensual. ¿Cuánto es que puede producir mensualmente esta empresa, nuestra empresa industrial? Delta dice que fabrica 350 unidades mensuales y Sigma 500 unidades mensuales. Tenemos los requerimientos estimados por cada unidad de producto que se va a concluir, tanto de materia prima A, de materia prima B, como de mano de obra directa y de mano de obra directa. Entonces, es decir que esta empresa, en resumen, fabrica 2 productos, Delta y Sigma. Utiliza 2 materias primas, A y B, ¿ya? Y utiliza lógicamente mano de obra directa. Los costos o gastos indirectos de fabricación, ahí los tenemos, depreciación, supervisión, etcétera, etcétera. Dice que los gastos de fabricación indirectos se aplican con base en las horas de mano de obra directa. Entonces tenemos una base de distribución o un conductor del costo, como ustedes hayan conocido. ¿Ya? Entonces, esto es la hora de mano de obra directa. Es un punto muy importante que se debe considerar al momento de hacer gestión empresarial, ¿no es cierto? Luego tenemos los gastos de administración y ventas, sueldos, comisiones, etcétera, etcétera. Luego tenemos un informe de inventarios tanto inicial como final de materia prima y de productos terminados. Luego tenemos el precio de venta, ¿ya? Y las ventas planificadas. Ahí tenemos que se va a vender el Delta, se va a vender a 60 y Sigma 70, y ya se ha elaborado el presupuesto de producción de ventas, que va a ser 4.000 y 6.000 respectivamente. Dice por otro lado que no habrá inventario de producción en proceso. Dice que se cobrarán completamente las cuentas que hayan habido por cobrar hasta el 31 de marzo del 2020 y se pagará todo el pasivo de corto plazo que teníamos en el balance de apertura. Luego dice que el 90% de las compras serán al contado y el saldo a crédito. El 90% de las ventas serán al contado y el saldo a crédito. Y por último dice que habrá inversión el día 10 de abril y se va a comprar nueva maquinaria por 50.000 sin IVA. Y es lo que yo les decía, esta parte ahora que tienen en la pantalla de los datos adicionales, esa parte tienen que complementar a esos datos que nos faltaría en esta partecita, por favor, chicos, ¿ya? Entonces, eso más. O si no, ustedes agarran y lo que yo les voy a enviar al WhatsApp lo imprimen, ¿no es cierto? Eso es por el momento todo lo que deberían considerar. ¿Dudas? ¿Preguntas? No hay más dudas. Entonces, vamos a aprender a elaborar el presupuesto de ventas en la parte teórica. El presupuesto de ventas, les decía, es el presupuesto más importante que se debe elaborar en una empresa. Por lo tanto, tiene que ser realista, tiene que ser confiable para que tengamos éxito en nuestro presupuesto. En ese sentido, para elaborar el presupuesto de ventas, tenemos que considerar el entorno del presupuesto de ventas. Al considerar el entorno, si es que usted me está siguiendo con su libro, van a encontrar ustedes que dentro del entorno hay que considerar lo que es la capacidad instalada, la capacidad financiera,
la política de créditos, el plan de publicidad, la determinación de la demanda, el plan de comercialización, las líneas de producción, la relación costo-beneficio. Ya, vamos uno por uno. Cuando vamos a analizar la capacidad instalada, tenemos que ver si es que nuestra capacidad instalada coincide con nuestro presupuesto de ventas. Es decir, no vaya a ser que tengamos una capacidad instalada de 5.000 unidades y nosotros queramos vender 6.500 unidades. Entonces no alcanza nuestra capacidad instalada. Por otro lado, ¿qué es la capacidad instalada? ¿Qué viene a ser? Cuando usted tiene su empresa, usted tiene maquinaria instalada ahí, ¿no es cierto? Tiene su maquinaria ya armada, todo lista para producir. Entonces, esa cantidad que puede producir esa maquinaria, supongamos que usted le está comentando a su amiga, y mira, he invertido en esta maquinaria y produce, al mes produce 50.000 unidades. Esa es su capacidad instalada. Cuando usted está trabajando a plena capacidad, fabrica 50.000 unidades. Si usted no está trabajando a plena capacidad, solamente al 80%, entonces fabrica el 80% de lo que es la capacidad instalada. ¿No ve? Cuando hablamos de capacidad instalada nos referimos a eso. Ahora, ojo, ¿por qué hacemos un análisis de la capacidad instalada? Porque cuando usted quiere enfrentar un nuevo presupuesto de ventas de 6.500 unidades y solamente tiene 5.000 para producir, entonces tenemos problemas. Tenemos que tomar decisiones. ¿Será que vamos a comprar una maquinaria? Si vamos a comprar, ¿será conveniente comprar? Porque vamos a comprar otra maquinaria que va a fabricar nuevamente 5.000. Vamos a tener una capacidad instalada de 10.000 unidades y solamente vamos a producir 6.500 o vender 6.500. Entonces vamos a tener una capacidad instalada de 3.500 unidades ociosas que no se va a fabricar. Entonces eso significa costo para la empresa. Entonces, en ese análisis, ustedes tienen que someterse a ese análisis de manera muy exhaustiva para poder tomar la decisión de que invierten o no invierten. O por último, ¿qué hacen? Podemos alquilar maquinaria. En vez de estar comprando una nueva, podemos alquilar para las 1.500 que nos faltarían, ¿no es cierto? Entonces, tomar decisiones de esa naturaleza. Eso es en cuanto a la capacidad instalada. En cuanto a la capacidad financiera, supongamos que deciden comprar la maquinaria. Entonces, para poder comprar la maquinaria necesitan tener disponibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ustedes ven, ¿habrá dinero para comprar la maquinaria? Si no hay dinero, ¿de dónde vamos a sacar? Vamos a acudir a nuestras fuentes financieras. Ya hemos avanzado esa parte, ustedes ya saben dónde es que van a poder conseguir sus recursos, ¿no es cierto? Esa es en la parte de la capacidad financiera. Para poder también seguir trabajando y hacer un buen presupuesto de ventas, tenemos que considerar la publicidad que vamos a aplicar a nuestro producto para que pueda llegar al consumidor final. ¿De qué manera va a llegar? Allá vamos a enfrentar procesos o gastos en publicidad, ya sea en televisión, ya sea en radio, vamos a establecer una serie de promociones, no sé, gastos en los cuales nosotros vamos a incurrir para poder vender nuestro producto. En cuanto a lo que es la política de créditos, de la cantidad que nosotros vayamos a vender, supongamos que vamos a vender las 6.500 unidades, ¿qué porcentaje de esas ventas van a ser al contado y qué porcentaje a crédito? No nos olvidemos que estamos en este tipo de economías donde hay problemas, ¿no es cierto? La gente no puede en este momento pagar sus cuentas, por lo tanto tenemos que venderle al crédito. Pero ustedes tienen que definir con anticipación qué porcentaje va a ser al contado y qué porcentaje va a ser a crédito. ¿Ya? En cuanto a la determinación de la demanda. Para poder determinar la demanda, tenemos que hacer un estudio y ver cuán elástica puede ser la demanda ante modificaciones, ya sea en el precio, ya sea en las líneas de producción, ya sea en el mismo producto, en el modelo, ¿no es cierto? Ya sea en la calidad, ya sea en la tecnología, incluso en los precios, ¿no es cierto? O sea, se van a modificar los precios. Ante modificaciones de cualquiera de estos elementos, ustedes tienen que considerar cuán elástica puede ser la demanda ante estas modificaciones y ver si efectivamente va a servir o no va a servir aplicar estos cambios. Tenemos que determinar la línea de producción, es decir, nosotros tenemos en nuestra empresa, supongamos en cuanto a las líneas de producción, tenemos en la empresa el detergente que se llama Omo. Ya, este detergente Omo lo presentamos en una sola bolsita que vendemos de 200 gramos, supongamos. Pero llega un momento en el cual tomamos decisiones para que nuestro producto sea vendible, entre comillas, en el mercado o accesible para el consumidor. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis desde el punto de vista del consumidor y le preguntamos,
qué necesidad tiene de nuestro producto. Y va a decir el consumidor, me parece muy pequeño su envase, no me alcanza porque yo utilizo una lavadora y necesito que me fabriquen para lavadora, además de que sea para lavadora, además de que sea grande para que que me pueda durar. Entonces, la persona que tiene una lavadora tiene la capacidad de comprarse una cantidad más grande del producto. Entonces, ¿qué es lo que deciden los ejecutivos de OMO? Que van a fabricar el producto, sí, el mismo producto, pero lo van a envasar en diferentes medidas o pesos. Se va a ver una de 200 gramos, va a haber una de 80 gramos para aquellos que no pueden comprar mucho, entonces va a haber esa de 80 gramos que cuesta 2 pesitos, y así van a ir subiendo, ¿no es cierto? Una de 200, otra de 2.800, otra de 5 o de 4.900. La presentación que se pueda dar, eso se llama, entonces, en las líneas de producción, ver de qué manera podemos llegar al consumidor. También podemos diversificar, ¿no es cierto? Es decir, esa misma línea de producción podemos darle el lomo suavizante, el lomo activo o multiactivo, el lomo limón, el lomo naranja, el lomo sandía, no sé, podemos darle un montón de modificaciones. O podemos diversificarnos definitivamente. En vez de fabricar, supongamos estamos con la PIL, en vez de fabricar solamente la leche, vamos a fabricar queso, mantequilla, yogur, y no contentos con eso vamos a purificar agua también, vamos a envasar leche, café, vamos a envasar sardinas. ¿Qué ha hecho la empresa? Se ha diversificado. En estos momentos de coronavirus, ¿cuál es nuestra opción? Sabemos que el futuro se nos presenta muy, muy complicado. Desde ahora ustedes, jóvenes, que tienen que aplicar su creatividad para poder enfrentarse a esta nueva problemática, ¿no es cierto? No se olviden, ayer he leído que se han cerrado muchas empresas inmensas. He leído además que la Nissan concesionaria Norteamérica, Estados Unidos, se va a cerrar. ¿Se imaginan cuántos empleos? Por lo menos unos 20.000 empleos ahí van a ocurrir, van a dejar de ser empleos y se van a convertir en desempleados. Entonces, en estos momentos nos compete ser creativos y ver de qué manera es que vamos a llegar al mercado con nuestros productos. Si ustedes, por ejemplo, son una empresa que en este momento vende ropa interior, ¿quién está comprando ropa interior? Nadie, todo el mundo está preocupado por otras situaciones. Entonces, ustedes tienen que ver de qué manera se van a mantener en ese mercado. Y me he acordado de esto porque precisamente esta empresa que es tan grande y que todo el mundo la conoce, por eso la voy a mencionar, Victoria's Secret, ¿no es cierto? Ayer se ha cerrado, en bancarrota se ha declarado, ya despidiendo a miles de personas. Eso es un fracaso total de la economía. La economía se está yendo al piso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver modos cómo podemos nosotros recuperar nuestras empresas, nuestras familias, nuestro país, aunque seamos un país tan complicado como estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos viendo que nuestros políticos son una pena, realmente una pena, una vergüenza, no solo una pena, una vergüenza, ¿no es cierto? Un día están presos, otro día están libres y vuelven a opinar como si estuvieran con la voz adecuada. Es muy cierto que la gente que ha ido presa ya pagó su culpa y si salió es porque ya pagó su culpa. Pero vemos notoriamente que aquí nadie de los políticos paga sus culpas. Es más, o sea, juegan con las personas. O sea, al día siguiente se convierten en una cosa, al día siguiente otros están defendiendo y están utilizando hasta incluso las debilidades de una mujer, ¿no es cierto? Que a mí me utilicen en ese sentido, pues yo los parto, ¿no es cierto? A mí nadie me va a decir, están jugando con su papel de mujer, con sus hijitos, nada, yo también soy fuerte, ¿por qué me tienen que hablar de esa manera? Entonces, utilizar ese expediente me parece denigrante, triste. Esos políticos no merecen ni siquiera estar ahí, ¿ya? Pero ellos van a estar para toda la vida, van a ser como las cucarachas, los chulupis. Van a sobrevivir a todas las epidemias, sanos y salvos además, todos estos políticos, de derecha, de izquierda. Por lo que se ve, van a sobrevivir. ¿Quiénes van a morir? Los más débiles, que somos los comunes mortales, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestra lucha yo creo que va a sobrevivir para siempre. Si es que vamos con este buen ejemplo de querer mejorar nuestro país. Bueno, volvamos a nuestra materia. Les decía,
que dentro de lo que son las líneas de producción, ustedes tienen que ver de diversificar cómo es que van a llegar al mercado hoy en día, de acuerdo con su producto. Tenemos que ver otros efectos que nos pudieran ir a deteriorar como empresa, ¿no es cierto? Como por ejemplo hoy en día, esta pandemia nos ha deteriorado la empresa, ¿ya? Las presiones sociales, como por ejemplo, aparte de la pandemia, tenemos todavía que soportar, por un lado, a los autoconvocados y por otro lado, a los, ¿cómo se llama? Los jóvenes, no me acuerdo el nombre, ¿ya? Entonces, ambos grupos están en este momento irracionales. En un momento no estuvieron irracionales y tenían nuestro apoyo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué compete en esos casos hacer? Ir a llamar la atención, hacer un llamado al corazón de los que podamos llegar para que mejoremos y no tengamos actitudes irracionales que vayan a destruirnos como sociedad, como región, como Cochabamba en realidad, ¿no? Por último, tenemos que hacer un análisis de la relación costo-volumen-beneficio. ¿Qué significa esto? Tenemos que, en primera instancia, ver de clasificar los costos en fijos y en variables. Esto se hace cuando se va a hacer el análisis de la relación costo-volumen-beneficio. Los costos fijos son independientes al nivel de actividad y los costos variables son dependientes del nivel de actividad, es decir, dependen totalmente del nivel de actividad. En ese sentido, vamos a decir que tenemos costos totales e ingresos totales. Los costos totales van a ser la suma de los fijos y de los variables, y los ingresos totales van a ser la relación entre lo que es el precio por la cantidad. Si logramos igualar costos totales con ingresos totales, en el momento que se igualan ingresos y costos, se encuentra el punto de equilibrio. Y es a ese punto de equilibrio donde quisiéramos llegar todos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando llegamos al punto de equilibrio, es decir, ingresos totales son iguales a costos totales, entonces en ese punto, que es aquí el centro, ¿no es cierto? En ese punto es que vamos a dejar de tener utilidad o pérdida. Y si vendo una unidad adicional más, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a ser ganancia líquida, ganancia para nosotros como empresa. Por eso es que quiero llegar al punto de equilibrio, porque sé que una unidad adicional que venda va a ser utilidad. También se llama el costeo variable, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos completado todo este estudio, tenemos que ir a darnos cuenta que los pronósticos, o sea, que para poder hacer un presupuesto de ventas, debemos utilizar pronósticos. Pero los pronósticos por sí solos no nos van a dar el presupuesto de ventas. Tenemos que conformar el presupuesto de ventas con el análisis del entorno y los pronósticos. Por lo tanto, los pronósticos van a ser una herramienta que vamos a utilizar para hacer el presupuesto. Entonces, ¿cómo es que podemos plantear este modelo? Tenemos que partir, en primera instancia, de un modelo de pronóstico para toda la economía. ¿Cómo le va a la economía en general? En segundo lugar, ¿cómo es que, también vamos a hacer un modelo de pronóstico, cómo es que le va a las ventas de esa parte de la industria a la cual nos dedicamos? A la venta, a la producción y venta de ropa interior, a la producción y venta de leche, etcétera, etcétera. Y por último, un modelo de pronóstico especial para evaluar cuál es nuestro potencial de ventas como empresa. Es decir, de qué manera es que nuestra empresa puede posicionarse en ese mercado. ¿Ya? Si es que vamos a poder vender o no vamos a poder vender. ¿Hay posibilidades de venta o no hay posibilidades de venta? Entonces, ese va a ser nuestro modelo en el cual nos vamos a guiar. Para eso, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio de mercados. En ese estudio de mercados vamos a partir desde diferentes situaciones, ¿no es cierto? Supongamos, estamos en este momento con problemas fruto de la pandemia. Yo les voy a pedir que por favor me hagan un estudio de mercado. Usted, Jiménez, usted Guadalupe, usted Eliana, ¿no es cierto? Van a hacer el estudio, uno, como ustedes gusten, y ustedes van a ser creativos, y me va a decir usted, yo voy a modificar el modelo. El otro va a decir, no, yo quiero modificar los costos. El otro me va a decir, yo quiero modificar la calidad del producto. Bueno, otro me va a decir, yo quiero hacer modificaciones en la tecnología. Otro me va a decir, yo quiero hacer modificaciones en las líneas de producción. Yo quiero hacer modificaciones en el precio. Así, cada uno me va a dar una opción. Cada uno va a hacer su estudio de mercado. Por lo tanto, el presupuesto es una de las alternativas de ese estudio de mercado que cada uno de ustedes ha hecho. O puedo agarrar y hacer una combinación de las mejores alternativas.
¿cómo es que se define cuál es la mejor alternativa? Entonces, la mejor alternativa, ya saben ustedes eso, desde un principio se les ha explicado, es aquella que me provoque que la empresa se quede o suba grandemente en su posicionamiento dentro del mercado. Es decir, que tenga la mayor rentabilidad al menor costo posible. Eso es lo que me va a hacer decidir. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos el estudio de mercados, tenemos que ver qué limitaciones además pueda presentar la empresa. Pero ya habíamos visto estas limitaciones. Se refieren a la capacidad de la planta, la capacidad instalada, y a la capacidad financiera. Ya hemos visto eso. Pero además tenemos que considerar lo que viene a ser el personal. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer el presupuesto de ventas, tenemos que ver si el personal con el que contamos, es decir, la mano de obra, está calificada para enfrentar este nuevo presupuesto, un nuevo proceso productivo, todo lo que venga, ¿no es cierto? Si no está capacitada, entonces tenemos que ver de enfocar y de hacer cursos de capacitación para que nuestros empleados vayan a capacitarse y no disminuya la calidad de nuestro producto. Si es que es nuevo personal, a ese nuevo personal también tenemos que hacer recursos de capacitación. ¿Y de qué manera es que nos va a afectar en cuanto a los costos en lo que vienen a ser las ventas? Tenemos que además definir el equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo va a estar compuesto generalmente por lo que vienen a ser los empleados de la empresa con los ejecutivos. O de lo contrario, si es que queremos tener mayor ayuda, vamos a contratar consultores externos. En todo caso, cualquiera de las situaciones que fuera, tiene que estar por escrito el nivel de actividad que van a tener y el nivel de responsabilidad que vayan a tener. ¿Ya? Tiene que estar por escrito. Por último, ya con todo esto, ya podemos estar en condiciones de elaborar nuestro presupuesto de ventas. Entonces, para elaborar nuestro presupuesto de ventas, el plan de ventas, podemos utilizar diferentes técnicas. En primer lugar, están las técnicas de pronóstico. Cuando vamos a utilizar las técnicas de pronóstico para hacer nuestro presupuesto, podemos utilizar la técnica del promedio, de los aumentos por simples diferencias, por diferencias porcentuales, los métodos estadísticos. También podemos utilizar el método del personal de ventas. ¿En qué consiste el método del personal de ventas? Si ustedes me están siguiendo con la diapositiva, ahí tenemos el formulario para estimar las ventas. ¿Ya? Dice estimación de ventas por vendedores, quién es el vendedor, cuál es el producto, cuál es la zona. Y ahí tenemos las ventas por mes y por año, ¿no es cierto? Y luego la estimación del vendedor. ¿Qué es eso? No es nada más que hacer pronóstico, no es un método especial. Lógicamente, lo especial viene de que el personal de ventas es el que va a elaborar el presupuesto. En ese caso, si va a elaborar el presupuesto el personal de ventas, va a ser un presupuesto muy bien representado, porque nadie mejor que ellos saben dónde se vende, en qué temporada se vende, ¿no es cierto? Es decir, la zona geográfica de mejores ventas y la temporada del año. Eso. Pero no consideran ellos el entorno del presupuesto de ventas. ¿No ve? Entonces, tiene la ventaja de que va a ser muy sencillo y todo el personal va a estar identificado plenamente con su presupuesto porque ellos lo van a elaborar, ¿no es cierto? Entonces, pero tiene la desventaja de que no se prestó atención al entorno, por un lado, y por otro lado, los vendedores, en vez de estar vendiendo, están haciendo el presupuesto. Entonces, ¿qué es? Delegar funciones. Nada más, delegar actividades, ¿no es cierto? Y utiliza el tiempo de los vendedores. Por último, tenemos otro método que es el método de la opinión de los ejecutivos. Se encarga a los ejecutivos la elaboración del presupuesto de ventas. No se trata más que de delegar trabajo lo mismo. Ahí tenemos, porque ellos saben hacer su trabajo bien bonito, entonces tenemos que han hecho un presupuesto, han clasificado lo que es el presupuesto de ventas de energía eléctrica, han clasificado las zonas geográficas, ventas urbanas, rurales, trópico y otras provincias. En las ventas urbanas han dicho que van a ser ventas residenciales, comerciales, industriales, para alumbrado público, para reventa. En las ventas rurales han determinado los lugares que son más alejados o más deprimidos, ¿no es cierto? Provincias, por ejemplo, de ida hacia Quillacollo, más allá. Ahí no me acuerdo en este momento. La provincia. Uy, se me ha ido. Tapacarí, la provincia Bolívar. ¿Qué otras provincias hay por allá? Las más pobres, ¿no es cierto? Luego tenemos las ventas trópico, Chapare, Carrasco, que son para nada deprimidas, más bien tienen otro concepto, por lo tanto otros costos y otros precios van a tener en cuanto a la energía eléctrica. Las ventas Misque, Aiquile, tampoco son zonas deprimidas, son todo lo que significa el Valle Alto, ¿no es cierto? Entonces,
Lo mismo vienen a ser ventas, presupuestos muy subjetivos que no ha considerado el entorno. Y por último es delegar nomás actividades donde no correspondan, ¿no es cierto? Por último tenemos la fórmula de ventas. Ahí ustedes ven la fórmula de ventas que dice que el presupuesto de ventas será igual a las ventas históricas que van a ser afectadas por los diferentes factores. A su vez todo aquello va a ser afectado por la economía en general y por lo que viene a ser la influencia administrativa, que somos nosotros los que le vamos a aplicar algún acto, alguna actividad, alguna política para mejorar nuestras ventas. Entonces, con eso prácticamente habíamos terminado. Vamos a analizar cada uno de los factores dentro de lo que es el presupuesto de ventas, de la fórmula de ventas. Tenemos los factores específicos de ventas, que son de ajuste, factores de cambio y factores corrientes de crecimiento. Los factores de ajuste son aquellos que le han afectado positivamente a las ventas del año pasado, pero que este año ya no vamos a volver a tener. Entonces, en ese caso hay que restar. Los factores de ajustes desfavorables son aquellos que de alguna manera nos han afectado de forma negativa en nuestras ventas, pero que ya no van a volver a ocurrir, por lo tanto hay que sumarlas. Los factores de cambio son cuando hay cambios en el sistema económico que van a constituir un medio para poder seguir proyectando nuestras ventas, ya sea que vayan a disminuir o aumentar, ¿no es cierto? En cambios en el producto, en la producción, en el mercado, en los impuestos, etcétera, etcétera. Esos cambios nos van a afectar, entonces nosotros tenemos que utilizarlos aquellos para disminuir cualquier amenaza que pudiera surgir, ¿no es cierto? O para aumentar las oportunidades. Tenemos los factores corrientes de crecimiento, que es definitivamente cómo es que naturalmente crece nuestra empresa, ¿ya? Luego tenemos las fuerzas económicas generales, que generalmente son factores de orden externo que ocurre dentro de la economía, ¿no es cierto?, que van a afectar a nuestras ventas. El PIB, el incremento del PIB, el ingreso per cápita, el nivel de ocupación o desocupación, la inflación, los impuestos, etcétera, etcétera. Y luego pues, tenemos las influencias administrativas, que son de carácter netamente interno, es decir, son acciones que nosotros vamos a ejecutar o queremos ejecutar en nuestra empresa que van a permitir que mejore nuestra empresa y que se coloque en una mejor posición. Con eso, por último, ya con todos los métodos que hemos visto, ¿cuál va a ser ese modelo que nos permita proyectar nuestras ventas? ¿Ya? Este modelo tiene que simular el funcionamiento integral de todo lo que es la empresa, ¿no es cierto? Va a partir del estudio de mercado, como ya habíamos visto, va a contemplar todo lo que viene a ser las ventas, todo lo que viene a ser el proceso productivo, las inversiones, es decir, voy a comprar maquinaria o no, cómo me voy a comprar la maquinaria, me voy a endeudar, ¿no es cierto? Luego de eso voy a elaborar mi estado de resultados, mi flujo de caja y mi balance. Entonces, ese modelo tiene que ser diseñado más o menos de esa manera. Partir de un estudio de mercado, determinar la mejor alternativa para que podamos nosotros posicionar a nuestra empresa para que sea más rentable. Por último, hay que también proyectar otros ingresos que pudiera la empresa tener que no sean habituales. Con eso hemos concluido en la parte teórica esta reunión, este tema, perdón. Para el día de mañana, ustedes van a elaborar van a hacer el ejercicio que dice aquí en el texto, hacer el presupuesto, las ventas contables en una empresa, el de la fórmula de ventas. ¿Ya? Mañana nos toca, entonces, para el día de mañana, con todo listo ya hemos explicado acerca de cómo es que necesitamos la hojita de planteamiento. Con todo eso, ya vamos a estar en condiciones de elaborar esta cédula. Fíjense, mi pantalla compartida es la cédula número 1 del presupuesto de ventas. Vamos a poder elaborar con todos los datos que ustedes vayan a ir analizando. Pero terminen de resolver lo que les he pedido y mañana continuamos. ¿Qué les parece, chicos? ¿O quieren continuar ahorita, en este momento? Está bien mañana, licenciada. ¿Sí? Mañana, Licen. Mañana, Lice. Dice, ¿qué dijo que tenemos que resolver? Ahí en la diapositiva, la verdad que había estado sin numeración estas últimas diapositivas. ¿Ya? Por favor, porque ya no hay momento, desde la última diapositiva que tenemos, vuelvan a numerar. Entonces tenemos, ¿dónde está?
La última había sido la número 69. Desde ahí, por favor, vuelvan a numerar. Y tenemos, vamos a ver qué número sería. 70. 92, dice. La número 92. La fórmula de venta sería el número, la diapositiva número 92. Por favor, resuelvan ese ejercicio. Y mañana nosotros juntos lo vamos a resolver también. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Perdón? ¿No se entendió? Tiene que apagar. ¿Será que puede repetir? De nuevo, no se le escucha, niñita. Él está diciendo que si podía repetir la fórmula de ventas. La fórmula, pero está también en el libro, ¿no? Entonces, 92, 91, 90, 89. 87. La 87 es la fórmula. Presupuesto de ventas es igual a las ventas históricas, que son afectadas en forma positiva o negativa por los diferentes factores, que a su vez es afectado por la economía E y por A. Eso. Entonces, ustedes van a ir a leer esa parte. Necesitan lectura y después recién yo les voy a les voy a abrir, porque ya está en la plataforma, todas las preguntas teóricas. Una vez que hagan este ejercicio, ahí recién se van a dar cuenta cómo es posible responder todas esas preguntas que yo les estoy haciendo. Entonces, necesito que hagan este ejercicio y yo les voy a abrir posteriormente las preguntas para que ustedes respondan. ¿Sí? Con eso hemos terminado, chicos. ¿Cuándo va a abrir para poder resolver? Ustedes para el día de mañana me van a